¿sí? Bueno, preciosa familia, en esta mañana empezamos felices, dinámicos, alegres, una nueva oportunidad, una nueva temática, estamos entusiasmadísimos, un llamado a la oración. La serie, ¿por qué? Porque ya venimos procesando nuestra alma, hemos venido procesando nuestra mente, nuestras emociones, totalmente ligadas ahora a saber quiénes somos, cómo es nuestro carácter, nuestro temperamento, quién nos creó, nuestro Dios. En base a haber conocido esas instancias súper necesarias para nosotros, pues esta serie nos viene súper bien. Un llamado a la oración, familia. Y queremos saber, en la vida aprendemos a comunicarnos desde que nacemos, ¿sí? Nos comunicamos desde que somos bebés, utilizamos un sinnúmero de métodos, de medios, de sistemas. La mamá conoce a la criaturita, la criatura conoce la voz de su mamá, de su papá, e iniciamos la comunicación desde que nacemos. Y vamos a ver ahora la diferencia. ¿Cómo entonces te comunicas con Dios? Es necesario comunicarnos con nuestro nuevo y verdadero Padre, porque recuerde que Dios ha utilizado la vida de hombres y de mujeres con un propósito, que vengamos a este mundo. Una vez que venimos a este mundo, tenemos la necesidad de vivir vidas que honren a Dios y no necesariamente aferrados a ciertos parámetros, situaciones y todo bajo un régimen. No necesitamos vivir bajo parámetros de reglamentos que de pronto nos pueden hasta cargar. No, necesitamos activar una relación con nuestro papá. Y así como ese bebé, recuerde que también vimos procesos del bebé espiritual, así nosotros nacemos, pero para comunicarnos con nuestro verdadero Padre. Los sentidos no nos funcionan con Dios porque los tenemos para comunicarnos con el mundo natural. Es decir, cuando usted y yo saludamos, hablamos, nos comunicamos, vemos las cosas tangibles, todo lo que está aquí, caminamos, paseamos, hacemos compras y todo lo cotidiano, vivimos en un mundo de comunicación. Y alguien que quiera no comunicarse, obviamente va a tener que vivir disciplinas extremadamente difíciles. Conocemos personas que hacen votos de silencio y esperemos que en ese silencio estén buscando a Dios, al único Dios que tiene el control de nuestras vidas. Porque Él quiere que usted y yo aprendamos a eso, a comunicarnos con Él. Sabemos también que Dios no se mueve solo en el mundo que nosotros vemos, porque Él como creador visita todas las instancias de su creación. Él es del todo suficiente, pero también habita o está o maneja el área del mundo espiritual, a la cual nos dio entrada por medio de Jesucristo y tenemos esa potestad de entrar a la presencia de nuestro Dios. Muchas veces pensamos que podemos hacer conversatorios que se convierten en quejas, situaciones que se convierten en algo doloroso o de pronto en caprichos que queremos y pedimos y nos afanamos y nos desesperamos. Muy bien, no solo tenemos que desarrollar una nueva forma de comunicación, sino que tenemos que derrotar, dominar a los sentidos que estamos acostumbrados. Tu oído, tus ojos, las sensaciones que están en las emociones. Recuerde que vimos lo que son las emociones, cómo es tu carácter, cómo está tu temperamento, cómo reaccionamos frente a determinadas situaciones. Entonces, cuando nosotros vivimos este tipo de situaciones o cosas naturales que tenemos que vivirlas, ahí es en donde tenemos que aprender a procesar estos sentidos, estas sensaciones, estos sentimientos y alinearlos de una manera adecuada y oportuna para que puedan ser conducidos y lleguen directamente al corazón de nuestro papá. Esa nueva forma de comunicarse se llama oración, que es la oración conversar con él. Y algo que nosotros tenemos como familia en este remanente precisamente es la oración de intercesión. Es decir, converso con mi papá
para interceder por otro. Y no hay mejor experiencia que usted se junte los viernes y valga la cuña a las 5 de la tarde y sentimos la presencia de Dios. Podemos juntos entrar, podemos aprender a orar. Y de esta manera avanzamos y caminamos en este propósito, en esta nueva experiencia. A veces la gente dice es que yo me aburro o me da sueño o no entiendo, no sé cómo, precisamente porque tiene que romper sus sentidos que están adaptados y acostumbrados a vivir y a resolver las situaciones en la manera en que nos enseñaron. Por eso es que hoy estamos en un nuevo aprender, en este llamado a la oración. El mejor ejemplo de oración, recuerde que fue nuestro Señor Jesucristo, que vino como hombre. Él vino a pasar exactamente lo que usted y yo estamos pasando y viviendo en este momento, y fue lo que mejor hizo. Siempre sus discípulos estuvieron viéndole apartado, buscando y orando a Dios, porque vino él despojado de ser Dios, vino como hombre a ser igual a cada uno de nosotros, pero sin pecado, él no pecó. Y Hebreos 4, del 14 al 16 nos dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Nos está diciendo lo que hablamos. Jesucristo vino hecho hombre, pero hoy nos dice que Él abrió. Él ya es nuestro sacerdote, Él nos representa. Para nosotros es mucho más fácil entrar a la presencia de Dios. De hecho, es necesario. Jesucristo es esa puerta, es el camino, no es como en el Antiguo Testamento. Tenían que hacer una serie de rituales, sacrificios. Ahora nosotros no. El sacrificio que al Señor le gusta es el corazón contrito y humillado, para que podamos entrar a su presencia y podamos hallar misericordia. Entremos al trono de su gracia. ¿Cómo entramos? Con la actitud de aprender a comunicarnos, a orar, es decir, un conversatorio con nuestro Dios. Primera de Tesalonicenses 5, del 16 al 18 nos dice, estad siempre gozosos y orad sin cesar, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Si bien es cierto, familia, nosotros tenemos como creyentes, como hijos de Dios, ese ejemplo de Jesús, y adoramos al Padre, alabamos, leemos su palabra, compartimos de Él y lo hacemos gozosos. Y recuerda que el Señor nos dice estar siempre gozosos y orar sin cesar. No nos dice alabar sin cesar, memorizar sin cesar, ayunar sin cesar, no. Él nos insta y nos dice orar sin cesar, es decir, en todo tiempo. Recuerde cómo Jesucristo es nuestro modelo, es nuestro ejemplo y es nuestro molde para esta realidad para nosotros. Un llamado a la oración es una realidad, porque recuerde que dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. ¿Y dónde cree que empieza el enfriamiento de un corazón que conoce a Dios? Precisamente en la oración. Se apaga, se enfría de a poco y luego vivimos de manera normal y común pensando que el orar ya no está de moda. Pero esto no es una moda, es un mandamiento y una necesidad. Por medio de la oración, familia, alabamos y glorificamos al Señor, lo que acabamos de hacer hace poco juntos. Si usted se deja dirigir, se deja ministrar, se deja llevar, que es lo que hacemos en los tiempos de procesos, ¿sí? De la terapia que Dios hace en nuestras vidas, cuando entre semana nos conectamos, podemos entrar a la presencia de Dios, podemos buscar sanidad, podemos ser libres de nuestras situaciones mentales, emocionales, físicas, laborales y todo lo que nos está estorbando por medio de esta oración. Alabamos y glorificamos al Señor. Nos relacionamos con Él porque Él es nuestro Dios y aseguramos de esta manera estar
protegidos. Tú cuando oras aseguras de estar protegidos. Y recuerde que en algún momento hacíamos una reflexión indicando que admiramos o no sé si nos asustamos viendo a las personas que salen de su casa sin haberle dicho al Padre que le acompañe, que le proteja, que le bendiga, que abra camino, que se haga su voluntad. Yo no sé cómo tenemos o a veces tiene la valentía de salir sin encomendar nuestras vidas a Él. No podemos salir así vulnerables al mundo porque recuerde que si nos relacionamos con Dios, en la oración aseguramos su protección. También dice que encontramos sanidad, liberación, dirección, corrección y provisión, entre otras cosas. Recuerde que la palabra nos guía, nos ayuda, nos insta, pero la acción de la palabra precisamente está aquí en nuestra boca, porque usted tiene la potestad de abrirla o callarla. Muy bien. Dice que cuando nuestro cuerpo no funciona correctamente porque está enfermo, eso es algo que está mal porque le está dando una señal de enfermedad, nuestro cuerpo físico como tal. Usted dice, me duele la cabeza, me duele el estómago, considero que tengo que descansar y de esa manera el organismo físico nos va dando señales, nos va avisando, hacemos un alto, descansamos, tenemos que dormir y ciertas cosas para cuidar, vamos al médico y eso sucede con nuestro cuerpo físico. En cambio, en el plano espiritual, la oración es el funcionamiento normal del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Y este cuerpo está esperado por Dios. Así como usted cuida su cuerpo físico, si es que se enferma, en el plano espiritual, el cuerpo espiritual somos nosotros. Y tenemos que cuidar nuestra relación, porque si usted cuida su vida espiritual, está cuidando la mía inconscientemente. Si yo cuido mi vida espiritual, estoy cuidando la suya inconsciente o conscientemente, porque tenemos intrínseco el orar unos por otros, o bendecir la congregación, saber que formas parte de una cobertura, saber que estamos orando unos por otros. Eso es importante, familia, que sepamos que nuestro cuerpo espiritual no puede desmembrarse, no puede enfermarse, no podemos. ¿Y cómo lo cultivamos? ¿Cómo lo cuidamos? Orando, buscándole a Dios, conversando con Él, no dejando pendientes. No orar o no orar suficientemente o correctamente limita al cristiano. ¿Por qué? Porque arriesga su funcionamiento total y le da ventaja a Satanás. No orar o no orar suficientemente o no orar correctamente, le estamos dando ventaja a Satanás. Recuerde que nuestra lucha es todos los días con huestes, con potestades, con principados que están gobernando las regiones celestes, nos dice la palabra de Dios, es decir, a su voluntad. Pero cuando nosotros nacemos en Cristo Jesús, estamos cubiertos, estamos revestidos de Cristo y no solo eso, está dentro de nosotros, el enemigo huye, porque la luz cegadora de nuestro amado Jesucristo está dentro de nosotros. Pero cuando no valoramos esta luz cegadora, seguimos viviendo como antes y la oración no la tomamos la importancia que ésta requiere. Hemos visto milagros impresionantes en la oración, en la intercesión. Considero que usted personal e individualmente tiene muchísimos testimonios que contar. De igual manera, como congregación, tenemos muchas cosas que Dios ha hecho cuando intercedemos, cuando nos unimos, cuando tú te juntas en los tiempos de intercesión, que también lo hacemos a las 6 de la mañana, pero en el enlace de nuestros pastores desde el Valle de los Chillos, vemos milagros y escuchamos y aprendemos y de esa manera se va convirtiendo en nuestra vida en algo necesario, sacando actitudes del pasado. Recuerde que nuestros sentidos están adaptados a este mundo y tenemos que sacarles de ahí, desadaptarles del mundo para adaptarles al nivel espiritual. Por lo tanto, la limitación en la oración es una enfermedad espiritual que nos incapacita y nos arriesga, a ser víctimas de las maquinaciones de Satanás.
la limitación en la oración es una enfermedad espiritual. Y la cura está aquí en nuestra boquita y en la intención que tengamos de nuestras acciones sensoriales. Tenemos la necesidad, sentimos, y eso tiene que convertirse en una acción para que podamos vivir como nuestro amado Jesucristo. Él vivió y nosotros vamos atrás de sus huellas haciendo exactamente lo que él hizo, obedeciendo y viendo vidas transformadas. Muy bien. Vamos a ver las bases de la oración. Jeremías 33 del 1 al 3. Cuando estamos hablando de las bases de la oración, hablamos de los cimientos. Estamos hablando de lo que es fundamental. Y qué importante que usted recuerde que tenemos en Zenfo la escucha activa. Lo estamos dando hincapié siempre. Tenga su libretita, sus notas, su Biblia, qué importante, para que usted recuerde si algo Dios le habló, pues en el momento de la oración, usted va a hacer su oración, usted va a hablar con él. Obviamente nos dirige el Espíritu Santo, pero empezamos ya a buscar esta realidad para nosotros que es la oración. Jeremías 33, del 1 al 3 dice, vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo, así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla, Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos apropiado de Jeremías 33:3 y consideramos que es una promesa y que clamamos y él nos responde y nos enseña cosas grandes y ocultas? ¿Hasta qué punto lo estamos haciendo real? ¿Hasta qué punto forma parte ya de nosotros? Dice, vino palabra. Es decir, el Señor siempre va a estar buscando la oportunidad de asirnos, de ligarnos, de acercarnos a Él para que vivamos precisamente vidas sobrenaturales e intercambiadas y cumpliendo el propósito de Dios. La oración es la llave que nos permite entrar al mundo espiritual y poder entender que lo siguiente. Vamos a ver qué nos permite conocer y entender la oración, porque dice que es las llaves al mundo espiritual. ¿Cómo orar? Te va a indicar. También dice qué orar, por qué orar, cuándo orar, dónde lucha nuestra oración con Satanás por nosotros. También vamos a ver los 8 tipos de oración, los tropiezos que nos impiden lograr resultados y cómo lograr una vida profunda de oración. Todas estas inquietudes vamos a ir disipando, todas estas situaciones vamos a ir activando, porque muchas veces, familia, experimenta el hombre en la transición de depender de Dios y de empezar a orar. Es como que no quieres, no se abre tu boca, tu corazón está asustado, tal vez está endurecido, pero tenemos que romper ese celofán, romper esa roca, esa piedra, o simple y llanamente es un velito que tenemos que deshacernos de él. ¿Cómo? En la práctica, haciendo disciplinas. Y precisamente lo que Dios nos trae en esta temática es eso. Todo tan hermoso cuando dice la palabra de Dios, aderezas mesa delante de mí. Es decir, el Señor está sirviéndote. Hoy nos está sirviendo el Señor este alimento espiritual delicioso que podemos degustarlo. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Hay una gran diferencia entre las personas que no le tienen a Dios y nosotros, familia, que sí lo tenemos y que en la oración podemos ver que se mueven montañas. En la oración puedes resucitar lo que estaba muerto, todo lo que estaba desértico. Cuando empiezas a orar, florece. Para mí, el sinónimo de oración es florecimiento. Para mí, y es algo muy importante porque puedes ver con tus propios ojos cómo el Señor de a poco va construyendo una nueva vida llena de transformaciones para ti. No decimos que se acabaron los problemas, simplemente
que vemos de otra forma y los problemas los vemos como oportunidades para avanzar. Porque si un camino se te obstaculiza, precisamente el Señor es porque quiere que sea por otro camino. No estemos neciamente golpeando puertas que el Padre ya ha cerrado. Cuando aprendemos a orar correctamente, logramos lo siguiente, seguimos pues aprendiendo. ¿Y qué sucede? Que el Espíritu Santo te trae mayor revelación y empezamos a ver, conocer y analizar cosas que antes no. De una o de otra manera, el Padre nos ha habilitado y nos capacita porque cuando conocemos a Dios, cuando entramos en una realidad espiritual y tú dices, yo soy un hijo de Dios, yo no pertenezco a este mundo, aunque habito en él, nosotros vivimos otras instancias. Empiezas a conocer a la gente cuando tú te das cuenta cuando miente, te das cuenta cuando la persona te está fallando, y nos muestra cosas o dice el Señor, no es por ahí, ven por acá. Estas situaciones se van dando cada vez más fuertes cuando nosotros le buscamos en oración. Te trae mayor revelación de lo que tienes que hacer y del estado de las otras personas, su estado emocional, el Señor te va a revelar, porque esto sucede con la oración. Recuerde que es un florecimiento, como les estoy indicando. Tu espíritu es vivificado y fortalecido. Vivificado, que viene también de avivamiento. Avivamiento es volver a vivir, revivir, un avivamiento. Nuevamente el Señor te fortalece, tienes esa expectativa de que está sucediendo algo importante dentro de ti, producto de que de la oración. Usted y yo conocemos que ha habido tiempos, procesos que nos hemos un poco apagado, un poco apartado o nos preocupamos de las responsabilidades. Hacemos un alto porque es necesario, porque en las citas internas que tenemos de edificación, cada uno de nosotros sabemos que con la oración hemos visto milagros poderosos y es más, es necesario, es esa fuente de alimento, es esos ríos de agua viva que nos ofrece el Señor. ¿Cómo se abren esos canales? En la oración. Dejas la vieja naturaleza de pensar limitada y empiezas a pensar como Dios de forma infinita y sin límites. Es decir, el Señor te da perspectiva, te da proyección, te da un nuevo enfoque de las cosas. Y tu cosmovisión, con lo que creciste, cómo viviste, la idiosincrasia se transforma y tú ves de otra manera y lo que viviste antes ya no tiene sentido porque hoy tienes una nueva forma de pensar, de vivir. Y conoces obviamente a las personas que están aplicando la oración y arranca, ¿sí? De a poco con sus procesos, depende de Dios y poco a poco va buscando de Él y la oración se convierte en un motor que no para porque de continuo tú le consideras en tus caminos a Dios y todo el tiempo estás haciendo su voluntad. Y esto es lo más importante para nosotros. Dice también, dejas palabras feas, negativas, y de maldición y empiezas a hablar palabra de Dios y de bendición. Esto sucede. De tal manera y a tal punto que tú te das cuenta inmediatamente cuando una persona ora y cuando no. Tú te das cuenta, estamos hablando del cuerpo de Cristo, obviamente. Y recuerde, familia, la palabra fue hecha y fue instituida ¿para quién? Para nosotros, la palabra de Dios. Todo lo que está aquí es hecho para nosotros cuando nos exhorta, nos corrige, nos redarguye. Precisamente es eso. Usted se da cuenta cuando una persona es una persona que ora, es decir, una persona de oración o cuando no. ¿Por qué? Por su forma de hablar. Recuerde lo que le dijeron a Pedro cuando le negó al Señor. El Señor estaba formando algo en él, pero cuando él le negó, le dijeron, tú hablas como él. Y de eso se trata, porque él aprendió en este proceso de los años de la vida pública de Jesús, estos un poco más de años que el Señor, 3 años y medio, algunos estudiosos lo pueden catalogar, otro grupo apoya a 3 años de la vida pública de Cristo.
Pero en ese proceso y en ese tiempo, los apóstoles vieron con tanto fervor que él oraba y buscaba a Dios, y ellos veían esa transformación de lo que Jesucristo hacía, impactaba. Entonces le dicen, enséñanos a orar. ¿Cómo es esto? Porque era un misterio para ellos que conocían reglas, legalismos, normativas y cosas de ese tipo que no nos va a ayudar más que la conversación adecuada. Recuerde que tiene que ser adecuado, no son quejas, no son exigencias, no. Es adecuado lo que usted dice. Entonces, ¿qué sucede? Que esas palabras grotescas, malas palabras, ofensas hacia otros, críticas negativas, ya no está la maldición, porque al criticar, hablar mal de alguien, le estamos maldiciendo. Y dice que se transforma, se cambia todo y empiezas a hablar la palabra de Dios y sobre todo palabras de bendición. ¿Cuál es una palabra de bendición? Que tú digas a alguien, no te desmotives, avanza, no te preocupes, Dios está contigo, ya verás que Él va a cambiar, voy a orar por ti. Este tipo de cosas que ya no te avergüenzan. No nos avergüenza decir a alguien, ¿cómo estás? Así no sea de la familia, porque estamos llamados a impactar nosotros. Y esta persona, tal vez la señora de la tienda, la señora de la esquina, ¿cómo está? Le da una palmada, le dice, ¿qué le duele? Voy a orar por usted, no se preocupe. Dios es fiel, Él tiene un propósito. Estas son palabras de bendición, porque las otras palabras de maldición son quejas que nosotros podemos acostumbrarnos. Y más allá de eso, también estamos exigiéndole cosas a Dios que no tenemos por qué. Bien, dice que la oración también produce que tú estés protegido de los ataques y tentaciones, porque una persona que ora no es perturbada por pensamientos negativos. Esto para mí, preparando el tema, fue revelacional. Dos palabras, una frase corta. Las personas que no oran, dice que son perturbadas sus pensamientos por situaciones negativas. La única forma de que tu mente, la única forma de que tus pensamientos estén canalizados a cosas de bien es orando. Esta es la única manera. Cuando me atacan los pensamientos, dicen a veces estoy muy agobiado o tengo pensamientos, estoy agobiada, solo pienso en esto me traumatizó y todo el tiempo de continuo estoy con eso y ya estoy bloqueada en esta situación, ya no quiero nada. Imagínese, tremenda rendición ante Satanás. Y lo que tenemos que hacer es controlar esta mente, este pensamiento. Recuerde que la temática anterior fue solamente cómo controlamos bajo la luz de la palabra de Dios. Y si algo le quedó de duda, por favor, abre el canal de YouTube que tenemos de Senfolre de Sur y visite. Explore, analice, busque. Y si un domingo no se conectó, pues algo dejó usted pendiente. Esto es importante. Me gusta cuando dice esta imagen, ¿qué significa la mente de Cristo? Ahí está, familia. Veamos qué significa. Busque. 1 Corintios 2:16. La mente de Cristo, ligada nuestra mente a la mente de Él. Él piensa lo que es justo, lo honesto, lo amable, lo puro, lo digno. Él piensa como el Padre y Él quiere que nosotros pensemos de esa misma manera, que ya no estemos elucubrando en situaciones, creyendo cosas que no son. Seguimos en las bases de la oración y vamos a ver qué también logramos. Dice que tú y yo desarrollamos una extraordinaria autoridad sobre Satanás y sobre el pecado. ¿Por qué? Porque cuando Jesucristo se subió en ese madero, derramó hasta la última gota de sangre por la humanidad entera, en ese momento Él nos dio autoridad porque venció a Satanás, públicamente lo derrotó. Y esa autoridad nos está dando sobre Satanás, es decir, la palabra de Dios, cuando tú ya la conoces, cuando quieres orar, buscas cómo, y precisamente el cómo está en la palabra de Dios. Y te da autoridad. Y más allá de esto, que nos da autoridad sobre el pecado, sobre Satanás, porque tú ya tienes la mente de Cristo, vamos desarrollando. Y si todavía no experimentas o no conoces o dices, ¿qué es esto? Esto de la mente de Cristo, tú dices, yo quiero la mente de Cristo. Mi oración de continuo, dame la mente de Cristo, Padre. Qué mejor oración. Pocas y cortas palabras contundentes
contundentes para que tú habilites esta expectativa, esta esperanza, esta transformación que Dios quiere hacer en nosotros. Te da también autoridad donde tú vas. Recuerda que la autoridad no es autoritarismo, no es tratar mal a las personas, no es verles con altivez. El Señor recuerda que el ojo altivo no le gusta, lo desprecia, lo mira de lejos. La altivez, la prepotencia. No, estamos hablando de la autoridad que viene de Dios. Te da la autoridad que viene de lo alto. Esa autoridad que cuando tú llegas la gente te abraza, te busca. Esa autoridad que saben que contigo pueden encontrar un consejo. Eso es bueno, que actives esa autoridad en tu familia, en tus hijos. Cuán quebrantada está la autoridad, familia. Cuán quebrantada está en nuestros hijos. Cuán quebrantada está que muchas veces tenemos que aplicar al autoritarismo, a la pelea y a la riña. Pues no, el Señor dice que tú desarrollas una extraordinaria autoridad. Y esta autoridad, si está sobre Satanás y sobre el pecado, obviamente está a donde tú vas. Y la autoridad que viene de Cristo trae paz, trae unidad y trae amor. Y si eso no está sucediendo, este es el momento en que tú tomes una determinación y cambie tu estilo de vida, porque eso es lo que vino nuestro amado Jesucristo a enseñar a la humanidad. También dice que es lo que sucede, logras que crezca el hambre de mayor conocimiento y sabiduría espiritual. Como nos deja un sabor de más, ¿sí? El estar en la presencia de Él, tú vas a esculcar, vas a buscar, buscas promesas. Le dices, Señor, háblame, quiero conocer tu palabra, ayúdame. La sabiduría. ¿Qué es la sabiduría, familia? La sabiduría no es otra cosa que aplicar lo que escucho, aplicar lo que aprendo de la Biblia. Eso es sabiduría. No puede quedarse en un vasto conocimiento. Ahí me quedé, conocí, memoricé, estoy en crecimiento, voy a academia, avanzamos hasta CENCAM, el Centro de Capacitación del Misionero. Pero la sabiduría precisamente es aplicar lo que tú estás conociendo, poquito, poquito. Conoce algo y eso aplícalo de a poco. Es preferible que vayamos dando pasos pequeños pero firmes, bien cimentados. Ahí está la base de la oración. Precisamente son pasos que tú vas dando de a poco, pero firmes. Y no te detienes. De a poco, pero firmes y no te detienes. También dice que te hará sentir más amor por Dios y por otros, porque tú vas a desarrollar la misericordia. Una persona que ayuda, una persona que le da dolor del otro, tú identificas que es una persona que tiene desarrollada esta misericordia, ya desarrolló. ¿Por qué? Porque está en la oración, está buscándole a Dios. También dice que descubres tu propósito, eres útil en sus manos y te sientes parte del cuerpo de Cristo y no una visita. Es importante que no nos sintamos sino parte del cuerpo de Cristo. No alguien que viene, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Hoy me conecto, mañana no. Dios nos ha dado esta hermosa bendición de poder abrir el Zoom en nuestra casa, porque el Padre ha querido de esta manera, formando y tratando tal vez nuestras habilidades, nuestro compromiso, ¿qué más? Nuestro ritmo de vida, probando tal vez el Señor cómo está tu corazón. Por eso es importante que usted y yo no nos sintamos una visitita nomás, somos hermanos del cuerpo de Cristo. Y hay una hermosa materia en la universidad cuando estamos estudiando y dice, nacidos de la familia de Dios, toda una temática realmente impresionante de conocer que cuando tenemos a Cristo nos unimos y nos aliamos unos a otros en cada órgano vivo. Por ejemplo, Senfolre de Sur es un órgano vital de parte del cuerpo de Cristo, y que nosotros somos hermanos y nuestra familia en la carne es nuestra familia en la sangre, pero que el propósito es que nosotros les instemos, les motivemos, vean nuestro testimonio para que ellos vengan y formen parte de nuestra verdadera familia. Así es, y el Padre tiene que revelar a tu corazón. Nos convertimos en hermanos verdaderos. La familia en la fe es la familia que tiene un solo papá, que es nuestro amado Dios, y nuestro Mesías, el suficiente Salvador,
De esta manera nace en nosotros la necesidad de que nuestra familia extendida conozca y venga a los pies de Cristo. Dice que crece el gozo y la salvación y la seguridad de la vida eterna. Tú estás seguro de dónde vas. Tú estás totalmente confiado en Él, en tu Padre, que nuestro destino es eterno, familia. Vamos a ver qué es la oración. ¿Qué es la oración? Dice que es tener comunión con el Padre, común unión. Estás unido en un fin común, en un mismo sentido. Tener común unión con el Padre es la oración. También es un contacto vivo y personal con el Dios que es el todo suficiente. Imagínate un contacto vivo y personal. Nos acercamos a Él, tú y Él, en un espacio, en un lugar. Cierra tus ojos, entras a la presencia de Dios, anhelas, buscas esa sensación dentro de ti que quiere más, y esa búsqueda del Padre, porque al final nos termina gustando estando en la presencia de Él, y uno queda con una expectativa de más, tal vez que te use, que te limpie, que libere tu vida para que tú puedas multiplicar ese amor, esa sanidad que Él hizo cuando tú entras a su presencia. Dice también que la oración es recordarle a Dios su palabra y sus promesas, porque tú entras y le dices, acuérdate, Señor. La palabra también nos motiva y nos insta cuando dice, acuérdate, Señor, de la palabra que me diste. Acuérdate de tu siervo, acuérdate de tu sierva, porque al Padre le gusta que nosotros nos rindamos a su amor. Y no hay cosa más hermosa que someter nuestra vida en total rendición a Él, porque Él nos creó y Él conoce tus necesidades, no te va a dejar desamparado o desamparada. De esta manera, dice que nosotros le recordamos la palabra que Él mismo nos ha dado, es clamar las bendiciones por las cuales Cristo ya pagó en la cruz. Y cuando empezamos a clamar, un clamor es algo más que oración, un clamor es algo más que simplemente expresar cómo estás. Un clamor es un grito desesperado que nace de lo interno de tu vida y clamas al Señor. Abres tus emociones, abres tus sentimientos, buscas aferrarte a Él y le dices, Señor, en mi clamor, yo te pido que me des esa bendición, que Cristo ya lo hizo. Ayúdame, condúceme, y empezamos a tener y a desarrollar un conversatorio espiritual con Él. Dice que también es desatar y vivir los privilegios como hijos, servidores y sacerdotes. Sacerdotes, cuando tú le sirves, cuando el Señor te ha llamado, en mi caso, por ejemplo, dice que el Padre nos ha dado real sacerdocio y todos estamos llamados a hablar de Él. Todos estamos llamados a compartir de nuestro Dios, pero dice que es desatar y vivir los privilegios, pero no con altivez. Familia, yo podría decir que el Señor me ha dado el privilegio y la honra de vivir con todo lo que necesito. No me arrepiento, jamás lo haría, el haber dejado todo, el trabajo, los recursos, por servirle a Dios, porque Él no ha desamparado mi vida, no se ha olvidado de mí, no ha dejado de bendecirme y de proveerme todo lo que necesito. Porque esta profesión, como dice el Señor, que para nosotros es la profesión con el llamado que el Padre nos ha dado a ti y a mí, Él no te desampara. Él busca cualquier medio para cumplir el propósito por el cual te llamó. Porque si el Padre te llama, Él te provee. Él te llama y te da la visión, te da la provisión. Qué importante es que tú sientas que desatas esos privilegios de quien eres. Somos hijos de Dios y le servimos a Él porque formamos parte del cuerpo de Cristo. También dice que es tener entrada libre a la presencia del Creador de todas las cosas, al que creó todo. Tú tienes entrada libre porque somos hijos de Él. Esto es lo que marca nuestra vida. ¿Y cuál será el secreto de la oración? Uno de los más grandes secretos de la oración es la confianza en Dios. El secreto es confiar. El secreto es que tú te aferres a eso y tengas esperanza contra esperanza como tuvo Abraham. Qué importante lo que te dice Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve.
En la oración desarrollamos confianza. En la oración desarrollamos esa certeza que tú tienes un Padre que si Él dijo, lo hace. Pero si el Padre no ha dicho, si papá no te ha dicho, entonces no es por ahí. Simple y llanamente esa puerta ya se cerró y el Padre dice que no es por ahí. Por favor, date media vuelta y condúcete a otro camino. Y si ahí te cierra la puerta, pues tampoco es de Dios, porque a lo mejor Él tiene cosas importantes y grandes para nuestra vida. Pero nuestros oídos quieren oír lo que nosotros queremos y papá no nos va a dar lo que queremos, Él nos da lo que necesitamos para glorificar su nombre. Esto es importante. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Sí, acerquémonos pues confiadamente, porque el secreto de la oración es la confianza. Es la confianza que tú tienes en Él. No desistas de esa expectativa que el Padre sembró en ti. Recuerde que yo les compartí la semana anterior esta frase que nos dio el maestro, precisamente el líder Roosevelt, que es uno de los que mantiene un liderazgo de dirección en Senfol, él está en Colombia, y decía que si nosotros hacemos lo bueno es pecado, o sea, hacer lo bueno es pecado, Señor, y nos hacía entender que sí, porque estamos haciendo cosas buenas, pero que el Padre no te dijo que hagas. Imagínense hasta dónde va la santidad y la búsqueda de entender el secreto de la oración. El secreto de la oración es la confianza, porque si tú estás haciendo cositas ayudándole a Dios, entonces no estás confiando. La confianza tiene que ser 100%, así como tu salvación. Somos salvos 100%, no somos el 99 ni el 80. Somos salvos 100% por fe, por expectativa que Él sembró en nosotros y por gracia, no por obras. Así tu esperanza es total y 100%. No le ayudes al Padre. Si Él te dice que hagas algo, haz, y si no te ha dicho, espera. Y eso es lo importante que tú y yo tenemos que entender en el secreto de la oración. Proverbios 3 del 5 al 6 nos dice, fíate de Jehová en todo tu corazón. Fíate de Jehová en todo tu corazón, no en ti, no en tu expectativa, no en lo que tú quieres, no en lo que tú estás de pronto anhelando porque eso es lo que un día quisiste. No, fíate en Él, fíate de Jehová en todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, no te apoyes en tus propias estrategias, en tus proyectos, en tus planes, porque el Señor desbarata lo que no es de Él y lo que es de Él jamás será derrotado. Por eso te dice, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tu vereda. Ahí está, familia. Ver, este Proverbios del 3, capítulo 3, versículos del 5 al 6, es una radiografía del secreto de la oración. Es tan revelacional para nosotros entender que nosotros tenemos que reconocerlo. ¿Qué es reconocerlo? Tomarlo en cuenta. Señor, ¿es o no es? ¿Voy o no voy? Y quiere que le diga algo, el Señor nos dio lo que habíamos hablado en las temáticas anteriores, en nuestro espíritu, nos dio la conciencia, la intuición y la comunión. Y la conciencia sabe precisamente lo que tú estás haciendo mal. Y no hay mejor cosa que aceptar lo que la conciencia nos está dictando. Y por eso es que cuando solo confiamos en Él y no estamos dejando de lado a las personas que amamos, a nuestros líderes, no. Pero lo primero en cuanto a la confianza es determinar que es en Él, viene precisamente de Él. ¿Sí? Esto es básico e importante, familia. Aquí estamos pasaditos una, ¿dónde está la flechita? Ahí estamos. Y seguimos, ¿no? Santiago nos advierte que podemos estar orando mal. Él nos dijo, ¿por qué? Alguna experiencia de haber tenido. Tal vez en la vida que no se cuenta de nuestro amado Jesucristo, Él pudo haberles hecho reflexiones importantes. Y a lo mejor Santiago tuvo algo que intuyó o vivió o supo que sucedía en la oración. Y nos advierte en Santiago 5:16, nos dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Es decir, tenemos que llegar a acuerdos, tenemos que unirnos,
ora por mí, esto me está sucediendo. A mí me gusta este versículo muchísimo porque considero es el respaldo de lo que nosotros estamos haciendo. Confesamos nuestros pecados unos a otros, donde en las temáticas o en el proceso que tenemos de terapia, lo que hacemos en las pastorales, lo que conversamos, lo que hablamos, obviamente con la palabra de Dios, pero estamos confesándonos unos a otros y estamos orando unos por otros. Y seremos sanados, y dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Y usted es justo porque Cristo le justificó. Somos justos porque Él nos hizo justicia en Él, en Cristo Jesús. En ocasiones oramos, dice, con los propósitos equivocados, y nuevamente Santiago 4 del 2 al 3 nos dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Es decir, Él nos insta a canalizar bien la oración, porque dice: codicias no tienes, matas, tienes envidia y no puedes alcanzar lo que quieres. Combates, luchas, pero no tienes lo que deseas porque estás pidiendo mal. Pides y no recibes porque pides mal. ¿Para qué? Para gastar en vuestros deleites. Por eso le digo, familia, todo tiene siempre un propósito. Cuando Dios le provee, es por un propósito, no es para que despilfarremos o gastemos, ¿sí? Hablando de forma general, en cuanto a lo que le estamos pidiendo a nuestro Dios. Modos de orar. Vamos a ver. Primera de Corintios 14:15 dice: ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Es decir, entendiendo lo que estamos diciendo, dilucidando cada palabra que para la gloria de Dios, esta venga de la Biblia. La oración, esta oración que usted y yo hacemos, precisamente viene de la Biblia. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el conocimiento. Es decir, el entendimiento de lo que conozco de la palabra de Dios. Eso es importante. Y dice así: en el entendimiento basados en lo que dice la palabra, tal y como le estoy diciendo, esta nos da luz, nos da claridad, nos aclara, entendemos lo que estamos hablando, orando, conversando con Él. Y con el Espíritu, porque dice que está libre de toda carga, y también dice: entramos en su presencia y nuestro espíritu recepta la guía del Espíritu Santo para orar como Él nos guía. Entonces, los modos para orar precisamente es entendiendo y en el Espíritu. Ahí, de esa manera, se nos va a facilitar. Qué importante es, familia, que podamos avanzar y concluir esta temática. Y dice así: un llamado a la oración la próxima semana, el domingo 27 de marzo, tenemos la Santa Cena, pero también estamos con nuestra temática súper importante. A mí me ha gustado esta temática: ¿cuándo orar y características, preparación efectiva? Familia, qué hermoso haber llegado hasta esta hora justo y puntuales, como nos agrada. Quiero darles infinitas gracias por compartir con nosotros este espacio y sobre todo porque empezamos esta nueva temática. Gracias y que Dios nos siga bendiciendo para poder avanzar. Hasta aquí. Gracias, gracias Silvita, muchas gracias a todas. Vamos Gracias. a orar, familia. Por favor, Isaí.